Imagina un plano en donde vemos una habitación, una cama, una estantería y una ventana. La cámara se mueve horizontalmente recorriendo estos tres objetos. Ahora te pregunto, ¿fue la cámara o fue el espacio el que se movió? Claro, seguramente sepas que esto se logra moviendo la cámara, pero cuando vemos la imagen proyectada es diferente. No fuiste tú quien movió la cabeza para hacer el recorrido. Aquí nos damos cuenta que en el cine lo que importa no es la técnica, sino cómo la mente percibe lo proyectado en pantalla. Entre las tantas teorías que explican el fenómeno de la percepción, me parece interesante mencionar a la escuela de la Gestalt, quienes desarrollaron las leyes de la percepción, las cuales se rigen bajo una idea central. El todo es más que la suma de sus partes. Aplicando esta idea al cine, nos diría que las películas son mucho más que la suma de fotografía, más arte, más personajes. Si bien es de lo que se inconforma, al relacionarlas aparece algo nuevo que no estaba de manera aislada. Aquí sucede lo que ya damos por hecho. Todavía no hay interpretación ni reflexión. Simplemente se refiere a nuestro sistema visual reaccionando a los estímulos, sin esfuerzo, alcanzando a percibir las tres dimensiones básicas del cine: espacio, tiempo y acción. La ley de la Gestalt, llamada figura fondo, dice que la percepción sucede en forma de recortes, en el sentido que percibimos zonas en las que centramos nuestra atención que llaman figura, y las zonas circundantes que quedan en un plano de menor jerarquía lo denominan fondo. Esta es la herramienta con la que los realizadores deciden dónde debe ir la mirada del espectador en la pantalla, pues la mirada enfoca automáticamente todo lo que considera figura, ya sea porque es el elemento más iluminado, el elemento más destacado de la composición o el más cercano. Se trata del contraste que tiene en comparación con el fondo, cuya función es contextualizar sin que sea el foco de atención. Aunque el fondo sea un espacio vacío, ese vacío sigue dando contexto a la figura. La ley de continuidad afirma que la mente prefiere las líneas fluidas frente a los cortes abruptos. Busca encadenar los estímulos de un recorrido sin interrupciones. La unidad mínima del cine es el cuadro, una imagen estática. Sin embargo, cuando estos cuadros suceden a una gran velocidad, la mente no los interpreta como flashes inconexos, sino como un flujo continuo. Ahí nace la sensación de tiempo en el cine. La ley de destino común sostiene que los elementos que se desplazan en la misma dirección o a la misma velocidad tienden a percibirse como un grupo unido. Este principio nos ayuda a completar la ilusión del cine, porque permite que nuestro cerebro interprete la acción de manera coherente. El ejemplo más básico de esta ley lo encontramos en el uso de las miradas. Si un plano muestra a una persona mirando hacia la derecha y el siguiente plano muestra a otra persona mirando hacia la izquierda, automáticamente establecemos una conexión entre ambos personajes, aunque nunca veamos lo que están mirando. La percepción busca constantemente ordenar los estímulos en dos formas básicas: agrupación y separación. Este proceso permite dar coherencia a la realidad percibida, facilitando comprender rápidamente el entorno y reconocer patrones sin confusión. La ley de similitud propone que los elementos similares tienden a verse como parte del mismo conjunto o bloque y se pueden separar claramente del resto, ya sea por forma, color, tamaño, movimiento o incluso sonido. Este principio se manifiesta en relación entre lo que vemos en pantalla y las experiencias que evocan en nuestra memoria. Cuando nos preguntemos por qué nos hacen sentir así, deberíamos de preguntarnos a qué experiencia nos recuerda, bajo qué circunstancia vemos a alguien en picado, de frente o de lado. La ley del contraste establece que la posición relativa de los elementos incide sobre la atribución de cualidades. Nuestra visión y sentidos en general dependen del contraste. La percepción registra diferencias, de luz, de color, de tamaño. Si por ejemplo el papel es blanco y la tinta es blanca, no podremos percibir nada. En este sentido, el contraste funciona como contrapeso de cualidades que permiten resignificar valores. Para generar silencio, tiene que haber ruido. Para que exista luz, tiene que haber oscuridad. Al final, este tipo de contrastes son lo que generan ritmo en una película, por más radical o sutiles que estos contrastes sean, ya que también existe el caso que la intención sea crear una película con ritmo lento. En este nivel, la percepción deja de actuar instintivamente, ya no reacciona a lo que los estímulos dicten. Este proceso convierte al espectador en un participante de la obra, alguien que no solo recibe imágenes, sino que conecta con su razonamiento, expectativas y memoria, construyendo así una experiencia más significativa.
La ley de cierre se refiere a la tendencia de la percepción a completar figuras inacabadas. Dice que las figuras inconclusas provocan incomodidad, por lo que la mente tiende a completar con la imaginación lo que falta. Hay veces que formar una figura inconclusa es más potente que una acabada, pues deja espacio a la imaginación del espectador. El ejemplo por excelencia de este concepto en el cine es la escena de la bañera en Psycho. Se cuenta que en el estreno de la película la gente salía horrorizada, describía una escena extremadamente gráfica, el cuchillo enterrado en la protagonista y sangre a montones. Sin embargo, revisando nuevamente la escena, el cuchillo nunca toca el cuerpo, ni se muestra el rostro del victimario. Lo que realmente ocurrió fue que la mente del público completó las ausencias, y en ese vacío encontró un horror mucho más vívido que cualquier imagen explícita. La ley de la buena forma establece que la mente organiza los estímulos de la manera más simple, coherente y estable que le sea posible. Rudolf Arnheim, filósofo y psicólogo del arte, explicó esta idea con el concepto de twofold effect. Se refiere a la cualidad que tiene la percepción de ser dos cosas a la vez, como si fueran las caras de una misma moneda. De esta forma, un plano donde la cámara sigue a un personaje caminando por la calle tiene un sentido en el cual el personaje se desplaza por el espacio, pero hay otro en donde la calle es la que se mueve alrededor del personaje. Por eso, de cierto modo el cine es como el gato de Schrödinger. Son distintas cosas a la vez, hasta que el espectador decide abrir la caja y darle su propio significado.